presentamos nuevamente a Nicolás Marinovsky. Él es especialista en el sector nuclear, magíster en la gestión de energía por la UNLA. Es doctorando en Economía Política Mundial por la Universidad Federal del ABC en San Pablo, Brasil. Ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Río Cuarto, autor del libro Críticas de Energía Política. El tema de hoy es la escalada del precio del petróleo. Ingeniero Nicolás, buenos días. Ernesto Blasco y Ricardo Cohen, te saludamos. Hola Nico, ¿qué tal? Buen día, un gusto escucharte. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, un placer para mí estar acá. Lo mismo digo. Sí, estábamos viendo que... estamos viendo y estamos sufriendo ya el título de tu columna, la escalada del precio del petróleo. Y realmente es llamativo porque a mí me da la impresión, yo no soy ningún experto en el sistema, me da la impresión de que el precio del petróleo es que una cuestión de alergia o de piel muy reactiva, muy sensible, muy susceptible. Si no termina de concretarse a determinadas medidas, ya está. La vacuna, es como que el sistema se vacuna aumentando el precio, ¿no? Obviamente que después que aumenta el precio no va a bajar, eso no me cabe la menor duda, que lo estábamos charlando en la columna anterior. El interno aquí del país, ¿no? Sí. Así que bueno, a ver cuál sería tu apreciación de este tema, vinculado con, de alguna manera también, la trama energética nacional, que no es solamente petróleo, obviamente. No, tal cual. Bueno, lo que estamos sufriendo, digamos, a nivel global es una escalada del precio del barril de petróleo producto del ataque de Israel y Estados Unidos al país de Irán, que es la segunda reserva de gas y la tercera de petróleo a nivel mundial, y eso ha provocado, digamos, una respuesta por el país de Irán, sobre todo más allá de los ataques que han habido, cerrando el estrecho de Hormuz, que es un punto estratégico y neurálgico del sistema energético global, porque por ahí fluye el 20% del petróleo que se produce a nivel mundial y el 25% del gas natural licuado. Eso ha provocado, digamos, una escalada en los precios. Ya esto comenzó, digamos, el sábado 2 o 3 de marzo, que Donald Trump bombardea, digamos, el país de Irán, y viene escalando el precio del petróleo. La semana pasada subió de los $70 a los 80, llegó a los 90 y el día de ayer llegó a los $119, perdón, sí, siendo un pico que hacía mucho que no se veía eso en los mercados internacionales, y tuvo que salir Donald Trump a la noche a decir, bueno, la guerra ya está casi terminada, ya está a punto de terminar, como para intentar calmar los mercados, porque eso está golpeando también la economía interna de Estados Unidos. De hecho, aumentó un 15% el combustible dentro de Estados Unidos. Y esto está afectando, digamos, a todo el mundo, o sea, va a provocar una escalada inflacionaria a nivel global, y más si esto se sostiene en el tiempo, y Argentina no está exento a eso. Por un lado, nosotros lo que ha hecho el gobierno nacional, digamos, de Javier Milei en la Argentina, al equiparar los costos internos con los costos externos de la energía, quedamos muy vulnerables, digamos, a estos movimientos, y ya el día de ayer aumentaron un 6% los combustibles, pero no bajaron ahora que bajó un poco el barril, porque esa medida fue ya con un barril de $100, ahora que recién revisé, está en $93 ahora, no ha bajado, ¿no?, en surtidor. Entonces, es lo que ustedes decían, que en Argentina cuando sube, después no retrocede, ¿no? Entonces, eso también es una cuestión que nos tiene mal acostumbrado este gobierno, y sobre todo el sector del sector energético. Y esto sí va a ser una cuestión muy compleja para la Argentina, porque si el gobierno no toma medidas extraordinarias para evitar el traslado a precio del precio internacional de la energía a los precios internos, va a provocar una escalada inflacionaria, porque si aumenta el combustible de transporte, aumenta las naftas, el gasoil y el combustible para o la energía para la industria, bueno, eso claramente se traslada a precio, ¿no? Y eso, en una economía que está estancada como la de la Argentina, con un entramado productivo que está
en terapia intensiva, algunos decían ayer, que está interesante ese término, y demás. Bueno, es muy difícil que la economía pueda prosperar si esto se profundiza y puede provocar, digamos, una situación catastrófica en lo que es el mercado interno en la Argentina, ¿no? Así es. Una pregunta, Nico. ¿Qué porcentaje del uso, del consumo de combustibles líquidos hay entre lo que se importa y lo que se autoabastece en la Argentina? ¿Cuál es el porcentaje de autoabastecimiento? Hoy Argentina lo que está principalmente exportando es gasoil. Eso es lo que nosotros, o sea, no recuerdo ahora la ecuación de cuánto producimos y cuánto importamos en términos de gasoil, pero es el combustible que más estamos importando. El resto Argentina está siendo autoabastecida, digamos, por las refinerías locales, pero bueno, esto va a impactar más allá, digamos, de si se produce internamente o externamente. El precio se eleva porque justamente hay una reforma que se hizo en la ley de base que evita al gobierno nacional a manipular, si se quiere, el precio interno, porque había un artículo en la ley de hidrocarburos, que es la 17319, que decía que el gobierno nacional podía interferir el precio de los combustibles internos cubriendo los costos, ¿no? O sea, suponete que el costo de combustible te da $50 el barril en la Argentina, bueno, por encima de ese costo no eleves el precio. Eso hoy no lo puede hacer la Argentina porque se prohíbe, en la ley de base se modifica ese artículo y se prioriza que el precio lo disponga, digamos, las petroleras en la Argentina. Así que las petroleras dicen, bueno, queremos bajar el precio, lo pueden hacer, pero claramente no lo van a hacer, porque si no exportan al exterior, ¿no? Obviamente. Otra pregunta. ¿Cuál es la incidencia que tiene la producción en la matriz energética argentina en los combustibles líquidos? O sea, en la electricidad, me refiero fundamentalmente a la electricidad. O sea, ¿cómo incide en esa matriz energética la electricidad y cuáles son los otros componentes que aportan a la red nacional de energía eléctrica? Bueno, Argentina tiene un 55, un 60%, depende la época del año, de la generación de energía eléctrica que se genera con gas natural. Ahí la complejidad va a ser para el invierno, que es donde está el incremento de consumo de gas natural en la Argentina. Hoy nosotros tenemos en los picos, no en invierno, pero sí durante todo el año, autoabastecimiento de gas producido en vaca muerta, producto de haber culminado en el 2023 el gasoducto presidente Néstor Kirchner, pero sí en invierno para abastecer los picos de demanda, porque al confluir bajas temperaturas y demás, aumenta ese pico de consumo, y nosotros todavía estamos importando, creo que se van a importar alrededor de 20 barcos de GNL este año. Si ese precio de GNL, que ahora había aumentado entre un 50 y 60%, se sostiene a la hora de contratar estos barcos, que todavía Argentina no cerró los contratos, de hecho cambió la modalidad de contratación, antes la hacía el Estado, y era el Estado quien compraba esos barcos de gas a través de ENARSA. Hoy lo hace el privado, hay que ver cómo eso funciona. Y a qué precio, ¿no? No solo que funcione, sino a qué precio. Si eso puede hacer que eleve, digamos, el costo de generación de energía eléctrica y el costo del gas residencial y el costo de gas industrial, ¿no? O sea, porque en la ecuación global, si compramos barcos en invierno, puede que estacionalmente el precio se incremente, a menos que el Estado decida subsidiar esa diferencia, ¿no? Pero bueno, cosa que no va a ocurrir. Con este gobierno no. ¿No va a ocurrir? No, y sobre todo porque el Fondo Monetario Internacional prohíbe al gobierno nacional subsidiar la energía. Nico, ¿no? Entonces tenemos un porcentaje importante de gas, otro porcentaje importante de líquido, digamos de combustibles líquidos, y nos estaría faltando la hidroeléctrica. En lo que es generación de energía eléctrica, nosotros casi no utilizamos líquidos, salvo cuando no tenemos gas natural. Es muy baja, digamos. Tenemos el 60% térmico, que es casi todo con gas natural. Después tenemos 25, 27% de hidroeléctrico, 13% de
renovable proveniente de sol y viento, o sea, eólica y solar, y 7% de energía nuclear, más o menos. 7% si nuclear. Bueno, sí. 7% nuclear. Sí. 7. Bueno, ahí me quería detener un poco porque estuve investigando un poco el tema del proyecto Karen y realmente quedé pasmado porque un proyecto fantástico de vanguardia, de punta a nivel global, o sea, no solo argentino, ¿está paralizado? Sí, eso se paralizó el día que el presidente Javier Milei, perdón Asumió. que me ría, pero ya es paradójico, ¿no? Se canceló el día que el presidente Javier Milei lanza el plan nuclear argentino, cancelando el proyecto nuclear más importante de la Argentina. Ese fue el ¿no? lanzamiento del Claro, sí. ese fue el 20 de diciembre del 2024. ¿Sabes qué, Nico? Me gustaría que la audiencia se entere de qué significa esto, porque es muy importante y creo que fue un golpe mortal al desarrollo energético autónomo, porque no solo era para consumo propio, sino era, por lo que vi, el tipo de reactor que se estaba generando, era para exportar y que estaba muy bien expectado a nivel mundial. Sí, claramente, o sea, nosotros tenemos lo que es el desarrollo del CAREM, era un desarrollo propio de la Argentina, que es un reactor modular de nuevo tipo, de unas tecnologías que se están desarrollando en el mundo, y Argentina estaba haciendo vanguardia en eso, o sea, era un proyecto que inició en el 2014, de hecho estaba amparado bajo la ley 26.566 y promulgada en el año 2009, y ese proyecto estaba en un 65% de avance aproximadamente, y lo que hizo este gobierno fue cancelarlo porque en ese momento estaba Reidel, que asume como presidente de la compañía Nucleoeléctrica Argentina, que es la que opera y construye centrales nucleares en el país, que después, bueno, ahora fue dado de baja y corrido de la compañía por malversación de fondos y demás, y cuestiones bastante turbias dentro de la compañía. Sí. Lo que hizo Reidel fue decir que cancelaba el CAREM porque iban a desarrollar el modelo que estaba patentando INVAP, que es el ACR300. Eso nunca sucedió, no hay ningún tipo de avance en obra de eso, y lo que sí tenemos hoy en día es el CAREM, que está hoy cerrado, no hay gente trabajando, y de hecho hay seguridad solamente cuidando la instalación, pero está en un estado de abandono deplorable, ¿no? Y eso lo podemos ver como una foto de todo el sector nuclear, que hoy está lamentablemente en un estado también de paralización muy fuerte y de desmantelamiento, ¿no? O sea, hay un éxodo de trabajadores muy fuerte de todas las áreas del sector nuclear en la Argentina, y sobre todo viendo qué sucede con este sector, porque el gobierno nacional no solo que canceló el CAREN, canceló la cuarta central nuclear que se iba a construir con China, ha puesto, digamos, a Nucleoeléctrica Argentina sujeta a privatización. O sea, estamos viendo cómo está desmantelando todo un entramado científico-tecnológico que la Argentina construyó por más de 70 años, ¿no? Entonces, es muy grave la situación, y el daño que ha provocado todavía no es cuantificable, porque, bueno, todavía no se saben las consecuencias que vamos a tener y cómo se va a poder recuperar todas estas capacidades perdidas, ¿no? No, sí, yo sí estaba viendo realmente un descalabro total. Pasando a otro, y ya yendo al final de la columna, Nico, veo que Vaca Muerta ha estado generando, digamos, una producción récord, tiene récord históricos de producción y de rentabilidad para las petroleras, ¿no? Pero lo que le queda al país sigue siendo lo mismo prácticamente de hace 10 años, ¿o no es así? En términos de regalía, sí, decís. Sí, de los impuestos, digamos, de lo que queda en el país. Claro, bueno, ahí hay toda una discusión de qué hacer con esa rentabilidad extraordinaria que está teniendo Vaca Muerta, y cómo el Estado la captura, ¿no? O sea, esto claramente, bajo el gobierno de Javier Milei, lo que está sucediendo es que esa renta extraordinaria quede en las empresas, y sobre todo con estos proyectos que se están dando ahora, aprobados con el RIGI para la explotación de petróleo, ¿no? O sea, ayer Caputo, el ministro de Economía, anunció, digamos, una nueva firma del RIGI
para un proyecto de Pampa Energía en Vaca Muerta. Entonces, acá lo que estamos viendo, digamos, es una explotación extractiva, digamos, del sector petrolero gasífero en la Argentina, sin dejar, digamos, nada a cambio en la Argentina, ¿no? Porque no es que se está disputando esa renta extraordinaria para mejorar la economía argentina, sino que esa renta extraordinaria está quedando en manos de las empresas y las corporaciones petroleras, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué será que no me sobresalto ante eso y tampoco digamos, ya es como que uno se va acostumbrando a este tipo de accionar? Lo único que nos queda a nosotros es plantar la palabra en cuanto a desnudar este tipo de cosas, pero la verdad es que en todos los aspectos se está dando este desmantelamiento total, no solo de la economía, sino pateando en país, contra, ¿no?, con los intereses nacionales. La verdad es que yo trato de pensar un poco para adelante en todos estos emprendimientos que eran promisorios, que eran de futuro, que eran de crecimiento, y no lo estoy viendo. No sé cuál es tu óptica, cuál es tu perspectiva. No, acá lo que estamos viendo sí es un crecimiento, digamos, en la explotación petrolera, con producción récord año a año alrededor de Vaca Muerta, que es un desarrollo que hoy es posible gracias a la intervención y a la estatización parcial de YPF en el año 2012, el aprendizaje que se hizo en todo ese momento, pero hoy ese crecimiento y esa exportación petrolera está al servicio de grupos concentrados, oligopolios del sector petrolero, que este gobierno tiene una fuerte alianza con ese sector, ¿no? Entonces, eso no está siendo utilizado para promover el desarrollo productivo nacional y desarrollo industrial. O sea, por el contrario, digamos, estábamos hablando de que esa producción récord de Vaca Muerta ni siquiera se está usando para momentos como estos de escasez, digamos, aumentos de precios internacionales, de aumento de precios internacionales de la energía para bajar los costos internos, ¿no? Claramente, que sería eso lo lógico, lamentablemente no está sucediendo, ¿no? Que sería lo lógico de cualquier país más o menos ordenado. No digo que sea una maravilla de orden, pero por lo menos con reglas claras y lógicas, ¿no? Lógica, teniendo en función que existe un pueblo, que existe gente dentro de esta gran economía, porque lo que menos se habla en la economía nacional argentina es de la gente del pueblo argentino. Se habla únicamente de números y de intereses fundamentalmente. El factor humano, no, tal cual. El factor humano desapareció de la ecuación económica argentina. Sí, el presidente lo dijo el domingo en una entrevista hablando de FATE, ¿no? O sea, bueno, sí, los trabajadores que quedaron en la calle son parte de... que se reconvierten básicamente. Y son parte de... Es una consecuencia, pero bueno, que se la banquen básicamente lo que dijo. O sea, no dijo más nada, dijo cosas burdas. No, tremendo fue. Bueno, Nico, ha sido un gusto charlar con vos una vez más. Y bueno, quedamos en la espera de la próxima semana, ¿eh? Dale, muchas gracias a ustedes. No, gracias y bueno, a vos. Veremos cómo evoluciona este conflicto internacional y cómo impacta en la Argentina. Así es. Muchas gracias. Gracias, Nico. Un abrazo grande. Que andes muy bien. Chao.